bienvenidos a todos los presentes. Muchas gracias por participar. Sé que este es un tema que ha causado mucho interés porque, bueno, hemos unido tradición e innovación. Digo, hemos unido, pero los que han estado durante mucho tiempo investigando son las personas que nos van a hablar ahora del trabajo realizado. Y entonces lo único que creo que es algo a tener en cuenta, el que valoremos también los elementos que se utilizan en elaboración y no olvidarnos del pasado. Entonces, y por mi parte, pues nada, dar paso a los que tienen que hablarnos de la investigación realizada. Bueno, Lola, muchas gracias. Solamente recordar a los asistentes que estáis en modo escucha, que cuando al finalizar la jornada, en el tiempo de ronda de preguntas, podéis conectar con los panelistas o bien a través de una manita que podéis ver en vuestro monitor a la derecha, o si no os funciona la manita, pues lo podéis hacer a través de preguntas. Y estas preguntas nos irán al grupo de gestión. Ahora, si os parece, una vez que ya nos ha dado la bienvenida Lola Núñez, que es la directora gerente de la denominación de origen de UCLES, pues vamos a dar paso a Ariana Portela, que actúa en representación de la Plataforma Tecnológica del Vino, que son los líderes de este proyecto. Ariana pues, nos va a contar en qué consiste el proyecto, quiénes han participado y qué actividades se han desarrollado pues, para llevar a cabo el proyecto Global Marine. Damos paso a Ariana. Bueno, muchas gracias, Yolanda. Buenas tardes a todos. Yo soy Ariana Portela de la Plataforma Tecnológica del Vino y bueno, en esta ocasión voy a hacer una pequeña introducción sobre el proyecto Global Marine. Para empezar, me gustaría presentar a la Plataforma Tecnológica como líder del proyecto a aquellos que aún no nos conocen. Bueno, la PTV es una asociación sin ánimo de lucro que nació en el año 2011 y se constituyó como asociación en el año 2013, apostando por la innovación como única vía para mejorar la competitividad del sector vitivinícola. Tiene como misión coordinar la I+D+I del sector y como visión ser el referente no solo a nivel nacional, sino también a nivel europeo para impulsar la I+D+I del sector vitivinícola. Nuestro objetivo es ser un punto de encuentro y oportunidad única para todos los agentes del sector, así como bodegas, empresas auxiliares, la administración pública, centros de investigación, universidades, entre otras entidades, para que se unen y puedan impulsar la I+D+I del sector vitivinícola. La PTV dispone de una agenda estratégica de innovación del sector del vino, donde se recogen las principales líneas de actuación y retos científicos técnicos a abordar por el sector. Esta agenda está disponible desde el año 2017 hasta este año 2020. Y bueno, este documento constituye una guía fundamental tanto para el sector como para la propia administración pública nacional y europea para el desarrollo de futuros proyectos de innovación. La agenda que tenemos disponible se cimenta sobre la que ya fue publicada en el año 2011 y 5 años después fue revisada y verificada por nuestra comisión técnica, que está conformada por diferentes especialistas en el sector, en diferentes áreas científico-técnicas, como podéis ver en el área de viticultura, proceso, producto, salud, sostenibilidad y cambio climático y economía vitivinícola. Y bueno, nuestra comisión técnica revisó esta agenda y verificó los objetivos que ya se habían cumplido, e identificó las nuevas necesidades del sector y priorizó nuevos retos científicos del sector que se resumen en esta agenda en 29 objetivos específicos. Bueno, también comentar que esta agenda, como he dicho, está disponible hasta este año 2020 y estamos trabajando en la próxima agenda para el siguiente periodo, que sería el 2021-2024. En cuanto a nuestros servicios, se divide en 3 grandes bloques. En primer lugar, dinamizamos y promovemos proyectos de I+D+I mediante el servicio de diagnóstico tecnológico,
mediante la búsqueda de partners para proyectos, mediante la promoción de jornadas técnicas para fomentar networking, bueno, entre otras actividades. En segundo lugar, ofrecemos comunicar todo sobre programas de financiación, novedades tecnológicas, hacer difusión de eventos y jornadas y apoyar en la transferencia de avances y resultados de proyectos. Y por último, también ofrecemos cartas de apoyo para respaldar iniciativas innovadoras y proyectos de I+D+I, y además hacemos de interlocutores con la administración pública para transferirle todas las necesidades del sector en cuanto a I+D+I se refiere. Y para terminar con esta parte de la presentación, me gustaría comentaros algunas cifras que hemos conseguido. A día de hoy somos 190 socios y en el año 2019 promovimos un total de 48 proyectos de I+D+I, lo que supuso más de 42 millones de euros de inversión pública solicitada. De esos 48 proyectos promovidos, se aprobaron 16 proyectos, lo que supuso más de 13 millones de euros de financiación. Algunos proyectos fueron denegados y 10 proyectos aún siguen en evaluación. Y bueno, enfocándonos ya en el proyecto en GoalMavin, comentar que se trata de un proyecto innovador con un presupuesto total de 540.000 euros, cofinanciado en un 80% por los fondos de ADER y en un 20% por el Ministerio de Agricultura en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural del periodo 2014-2020. Esta iniciativa está conformada por un grupo operativo de carácter supraautonómico en el que participan 16 miembros representando un total de 6 comunidades autónomas. Como podéis ver, está conformado por Celer del Roure, Alfatec, Prado Rey, Vitec, Bodega Juan Carlos Sancha y el ITC y la Universidad Miguel Hernández, quienes nos presentarán más adelante sus avances en el proyecto. Entre las entidades subcontratadas se encuentran AINIA, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Castilla-La Mancha, la Universidad de Valladolid y Ártica, quien se encarga de coordinar el proyecto a nivel técnico. Y entre los miembros de colaboradores se encuentran el Observatorio Español del Mercado del Vino, la de UCLES, con quien hemos organizado esta jornada, y la de Valencia. Bueno, ¿cuál es el objetivo de GoalMavin? Este proyecto pretende desarrollar y valorizar los nuevos vinos hechos a partir de las principales variedades españolas, mediante la fermentación y la crianza en tinajas de barro tradicionales y tecnologías de nuevo diseño. GoalMavin apuesta por este tipo de elaboración ya que pretende conseguir un mayor frescor y frutalidad en el vino, y para ello se están llevando a cabo diferentes tareas como por ejemplo el estudio del material y de su aptitud para la fabricación de grandes formatos, el diseño de itinerarios enológicos para sacar el máximo provecho al uso de los materiales, y por último el estudio de la aceptación y grado de satisfacción por parte de los consumidores. Bueno, más adelante entrarán más en detalle los ponentes sobre estos puntos. Y por último, comentar el papel de la PTV como líder del proyecto. Como he comentado anteriormente, una de las actividades de la PTV es la comunicación y transferencia de avances y resultados de los proyectos. Y bueno, esta es nuestra labor en GoalMavin, informar sobre el proyecto a los propios miembros del grupo operativo, a los agentes del sector vitivinícola, a los medios de comunicación y bueno, a la sociedad en general, ¿no? Y por último, me gustaría también invitar a que visiten la página web del proyecto, que podéis ver aquí en la parte inferior, donde tenéis mucha más información y donde iremos publicando todos los avances y los resultados finales de GoalMavin. Bueno, me gustaría también presentar un vídeo muy cortito que hemos preparado, un vídeo resumen del proyecto, a ver si puedo reproducirlo, y ya le doy pase a Yolanda.
Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Le doy paso a Yolanda para que presente la siguiente ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariana. A continuación tenemos a la doctora Paqui Pereda, del Instituto de Tecnología Cerámica, que nos van a contar el estudio que ha realizado el ITC para la fabricación de tinajas cerámicas con características controladas. Además, nos van a comparar las propiedades de estas tinajas con las tinajas de cerámicas artesanales que todavía se fabrican en la actualidad. Muchas gracias. Cuando quieras, Paqui. Vale, muchas gracias. Bueno, pues como ha comentado mi compañera Ariana, no veo. Vale. Voy a proceder con mi exposición. Como os decía, el objetivo de esta exposición es contar la contribución del ITC para llevar a un proceso tecnológico la fabricación de tinajas para los procesos de maduración y envejecimiento del vino. Vamos a empezar. Esta presentación va a ser muy visual, tiene muchos vídeos de cómo se fabrican estas tinajas, tanto las tradicionales como las nuevas. Y en primer lugar me gustaría, ya que el ITC ha cumplido este año su 50 aniversario, me gustaría poneros un vídeo muy cortito del ITC, que creo que es la mejor presentación que podemos hacer de nuestro centro. Si funciona. Perdonad. ¿Me podéis ayudar, Ariana? No. Ahora. No se oye, ¿no? Sí, se oye se está perfectamente. Yo lo Vale, escucho vale. perfectamente aquí. Muy bien. No sé los demás si lo están escuchando. Yolanda, ¿tú lo estás escuchando? ¿Lo escucháis bien? Impulsa la competitividad y la generación de bienestar social. Bien. Poco a poco hemos ido alcanzando metas, a la vez que nos proponíamos nuevos retos. Las personas
Bueno, pues una vez hecha una pequeña introducción de lo que hacemos en el ITC, vamos a entrar ya en materia y bueno, comentaros que nuestro objetivo principal en este proyecto, que para nosotros ha sido un proyecto que hemos participado con muchísima ilusión, es el primer proyecto que hacemos relacionado con el mundo del vino, y nuestro objetivo final era el que vemos aquí abajo. Desarrollar nuevas tinajas cerámicas mediante procesos tecnológicos. Estas tinajas, ¿de acuerdo? El objetivo que teníamos es que fueran de características controladas, de propiedades controladas, y que el proceso de fabricación fuera lo más sencillo posible, es decir, que hubiera un rendimiento elevado y que las propiedades fueran lo más homogéneas posibles. Para ello, ¿qué hemos hecho? Pues en primer lugar hemos caracterizado las tinajas que existen en la actualidad, que las podemos diferenciar entre tinajas antiguas o tinajas de procesos artesanales y tinajas cerámicas que existen en la actualidad ya elaboradas con procesos de tipo tecnológico. Luego hemos pasado en una segunda fase del proyecto a analizar los problemas de producción que tenían ahora mismo las tinajas cerámicas cuando se intentaban fabricar con procesos tecnológicos, para lo cual hemos desarrollado nuevas composiciones. ¿Para qué? Para intentar mejorar el rendimiento durante el proceso de fabricación, para poder modificar las características de las tinajas atendiendo a los requerimientos del sector vinícola, la transferencia de oxígeno, la permeabilidad de las tinajas. Y por último, intentar diseñar procesos de fabricación que nos permitan incrementar el volumen de esas tinajas. Y bueno, pues como os decía, vamos a ir mostrando diferentes vídeos para que sepáis cómo se fabrican las tinajas. Me gustaría, para los que no saben del proceso cerámico, decir que cualquier producto cerámico se basa en un proceso que es como conformar piedras, como fabricar de forma artificial piedras. Y eso al final tiene dos etapas del proceso claramente que son las etapas clave. Una es el proceso de conformado del material, sea una baldosa, sea un sanitario, sea un plato, sea una tinaja, sea un recipiente. Tiene un proceso de conformado y un proceso de cocción. Y esas dos etapas del proceso son las que van a definir las características del producto final. Evidentemente, junto con la mezcla de materias primas que se utilicen para ese proceso. Pues bueno, os voy a enseñar un par de vídeos de cómo se fabricaban en la antigüedad, bueno, y hoy en día todavía se están fabricando. Los vídeos. Aquí. Sí. Soy Yolanda. Yo creo que tenemos problemas con los vídeos y no se pueden escuchar. Los asistentes no lo escuchan. Vale. Está llegando. En estos vídeos no hace falta que se escuchen, voy hablando yo, no pasa nada. En estos vídeos Fenomenal. simplemente quiero explicar el proceso, entonces en estos no hace falta. Pues fenomenal, muchas gracias. Vale, muy bien. Bueno, pues esto es un proceso de alfarería en la zona de Villarrobledo, ¿de acuerdo? Este es el proceso más equivalente al antiguo, en el cual el material se le ajusta el contenido de humedad, las arcillas desarrollan un comportamiento plástico que es el que nos permite moldear piezas. En este caso es un proceso muy artesanal. Es un proceso en el cual la arcilla de la que disponen los artesanos tinajeros, que suele ser de explotación propia en muchos casos, se le añade agua para obtener un barro en estado plástico, y con ese barro, sin ningún tipo de proceso posterior, con ese barro se fabrican las tinajas, como estáis viendo en este vídeo, ¿de acuerdo? Mediante un proceso totalmente manual. Lo podéis ver que el barro es un barro muy blando, con mucha agua, ¿de acuerdo? Y el proceso de conformado es totalmente manual, ¿de acuerdo? También es verdad que la ventaja de estos procesos, como luego veremos, es que permiten fabricar tinajas de volúmenes grandísimos, de hasta 8.000 litros de capacidad, según tengo yo
entendido, ¿de acuerdo? Precisamente porque es un proceso de conformado manual que no tiene limitaciones. Muy bien, pues pasamos al siguiente vídeo. ¿Podéis poner el segundo vídeo? Gracias. Bueno, este segundo vídeo, ¿de acuerdo? Es ya un proceso un poquito más tecnológico. Sigue siendo un proceso muy manual, pero es un proceso un poquito más tecnológico. ¿Por qué? Si os habéis fijado en el vídeo se ha visto, bueno, y se está viendo ahora, cómo la preparación del material tiene una etapa previa. Es decir, la arcilla se amasa con agua y pasa por un proceso denominado de extrusión. Lo que pasa es que este proceso de extrusión que estáis viendo aquí es un proceso muy simple en el cual el material no se modifica las características, es decir, sale la misma consistencia, el mismo material que entra en el proceso de extrusión. Una extrusión simplemente para dar forma al material, para homogeneizar un poco, es un proceso un poquito más tecnológico que el anterior y de nuevo el proceso de conformado es manual, pero sí en este caso es un proceso de torno que ya podéis ver que la tinaja va a ser más homogénea, es decir, va a tener unas características un poquito más controladas que el anterior, es decir, tendrá una homogeneidad de propiedades mayor que en el proceso anterior. Quitamos ya este vídeo, ¿de acuerdo? En los dos casos, los hornos que se utilizan son hornos morunos, antiguos, con leña, muy grandes, ¿de acuerdo? Que permiten fabricar, como os decía, estas tinajas de gran formato. Y que son las que tienen dos de las bodegas participantes en el proyecto, Prado Rey y Seller del Roure. Aquí en estas imágenes creo que está clarísimo las grandísimas dimensiones de estas tinajas, ¿de acuerdo? Se puede ver, pues como os decía, tinajas desde 2.000 hasta 8.000 litros. Evidentemente se pueden hacer más pequeñas, pero estas tecnologías nos permiten fabricar tinajas de muy gran formato. Y esto es lo que teníamos mediante procesos artesanales. Tuvimos la suerte o la desgracia, no sé cómo decirlo, de que una de las tinajas de Prado Rey se rompió. Evidentemente no íbamos a caracterizar el material, a romper una tinaja solo para caracterizar el material, pero había una tinaja que se había roto y pudimos extraer material de diferentes zonas de la tinaja. Aquí tenéis las 3 zonas de las cuales se extrajo el material, del cuello, de la panza y de la base. Y aquí tenéis un poquito las características más relevantes de este material. Nos vamos a quedar con la tercera fila, con la porosidad abierta, ¿de acuerdo? Podéis ver que la porosidad es una medida de la permeabilidad que tiene la tinaja, de la cantidad de líquido que puede pasar a su través, ¿de acuerdo? Y aquí podéis ver perfectamente que tenemos una variabilidad bastante importante de porosidad de una zona a otra de la tinaja. Estas tinajas además se caracterizan por tener una porosidad muy elevada que hace que en muchas ocasiones deba de recubrirse la tinaja con algún recubrimiento, existen diferentes recubrimientos, para impedir el paso del vino, el sudado, que creo que lo llamáis así. Pues bien, pasando ya al proceso tecnológico, a las tinajas fabricadas de forma tecnológica, Alfatec, otro de los socios del proyecto, antes de empezar este proyecto, el Gobarmavin ya fabricó una serie de tinajas mediante procesos tecnológicos, ¿de acuerdo? Las llamadas Dolia. Aquí podéis ver una imagen en la que se ven tinajas de color rojo hechas con arcillas rojas y tinajas de color claro hechos con otros tipos de arcillas. ¿De acuerdo? Y este ya es un proceso tecnológico, es un proceso más parecido a otros productos cerámicos como las baldosas, como los sanitarios, etcétera, etcétera. Estas tinajas
El problema que tienen es que esta tecnología no permite fabricar tinajas de volúmenes superiores a 120, 130 litros. Concretamente, estas tinajas se fabricaron, como el proceso es de un artesano de la zona de Andalucía, se utilizaron arcillas de esa zona. Son arcillas que se utilizan fundamentalmente en la fabricación de alfarería, de ladrillos y demás. Son arcillas de baja temperatura de cocción para lo que es el proceso cerámico. Y, como os decía, se fabricaron dos tipos, la dolia roja y la dolia blanca. Y el problema que tienen estas tinajas es que su estabilidad dimensional es baja. Es decir, la tinaja no tiene unas mismas dimensiones. La boca y el cuello están deformados porque el proceso de cocción, si no utiliza las materias primas adecuadas, pues va a sufrir deformaciones. Pensad que la tinaja en el proceso de cocción está reduciendo su volumen desde 150 a 160 litros a 120, está sufriendo una contracción importante, y eso hace que, si el proceso no es muy homogéneo y las materias primas no están diseñadas de forma expresa para este material, la pieza va a deformar en el horno, como ocurría aquí. ¿Qué problema tiene que el cuello y la boca estén deformados? Que diseñar tapas, cierres que aseguren la estanqueidad de la tinaja es complicado por la falta de planaridad de la tinaja. Luego, además, también nos transmitieron que la productividad era reducida, es decir, que por cada 3 o 4 tinajas que se fabricaban, a lo mejor solo llegaba una a acabar el proceso de cocción bien. Y en el caso de la dolia blanca tenían también un problema de sudado, es decir, que si no se impermeabilizaban iban a dar problemas de paso del vino. Estas tinajas, si me deja, se fabrican mediante este proceso. ¿De acuerdo? Las pellas, el material extruido que estáis viendo que se está introduciendo en el molde, ¿de acuerdo? Se ha obtenido mediante un proceso de extrusión mucho más potente que los que veíamos en los procesos artesanales. Es un material que solo con la consistencia de ese material es una consistencia mucho más dura, que va a permitir moldear la tinaja con menos agua y, por lo tanto, con menos deformaciones tras el proceso de conformado. Aquí podéis ver cómo se conforma la tinaja, y también podéis entender por qué no es posible fabricar tinajas de volúmenes elevados. Al fabricarlas de una pieza solo, ¿de acuerdo? Es muy difícil, no existen maquinaria industrial que permita fabricar tinajas de volúmenes mucho más superiores, mucho más altos. Bueno, aquí tenéis cómo sale la pieza. Es un material que, como veis, presenta una consistencia, si pudierais tocarlo, veríais que presenta una consistencia muy superior a los que veíamos del proceso artesanal. Bueno, no hace falta, perdonad, no hace falta continuar con el vídeo. Simplemente, si queremos fabricar tinajas de volúmenes superiores, que es una de nuestras tareas en el consorcio, pues identificamos que el proceso tendría que ser un proceso parecido a este, pero que mediante la unión de piezas nos permitiera fabricar una tinaja de volúmenes superiores. Si me podéis poner el vídeo de Kleiber. Kleiber es una empresa italiana que está fabricando tinajas de mayores formatos, de hasta 400 litros, ¿de acuerdo? Comparado los 120, 130 con los 400 litros. Y al final es un proceso similar. También partimos de un material extruido, ¿de acuerdo? Y mediante un proceso de prensado, en vez de ser una tecnología de roles, es una tecnología de prensado, se le da la forma a la pieza, ¿de acuerdo?
Aquí podéis ver cómo se extrae la pieza. Y bueno, este proceso también permite fabricar tinajas con características muy homogéneas, con unas propiedades muy controladas, uniendo diferentes partes. Creo que no hace falta que acabemos de ver el vídeo, simplemente os quiero enseñar el horno en el cual se cuecen las tinajas. Aquí lo vais a poder ver. Es un horno ya industrial, un horno que trabaja con resistencias, no un horno moruno como el que os contaba antes, que trabaja con leña. Este horno trabaja con gas natural, y eso hace que la cocción sea mucho más homogénea, es decir, que haya una mayor homogeneidad de temperaturas de una zona a otra del horno, y por lo tanto la tinaja se va a cocer por igual en todas las partes de ella. Bueno, ya sin más pasamos a la presentación. Este ya es el último vídeo, ahora ya explico un poquitito lo que hemos desarrollado en el proyecto. Creo que con esto os habéis hecho ya una idea de cómo se fabrican. Entonces, como os decía, nuestra principal función ha sido mejorar el proceso de fabricación de estas tinajas tecnológicas, ¿de acuerdo? Mejorando los problemas que había comentado, la baja estabilidad dimensional, las deformaciones, etcétera. ¿Cuál ha sido nuestra solución? Pues incorporar arcillas de las que utilizamos en la zona de Castellón y de Valencia para fabricar las baldosas y las tejas cerámicas. Son arcillas de mayor temperatura de cocción respecto a las de la zona de Andalucía, ¿de acuerdo? Pero más estables dimensionalmente. Y bueno, aquí tenéis, esto es un gráfico que muestra el volumen de poros de los diferentes materiales. Aquí tenemos la dolia blanca, un volumen de poros elevado, por eso da problemas de sudado. La dolia roja, que ya no daba problemas de sudado, ¿de acuerdo? Y luego la curva lo que representa es el tamaño de los poros que tiene el material por los cuales nos va a entrar el oxígeno a la tinaja. Entonces, la dolia blanca tiene un tamaño de poro pues aproximadamente entre 0,1 y 1 micras. La dolia roja tiene un tamaño de poro mucho más pequeño, sería esta zona de aquí, de la zona donde estamos viendo el cambio de pendiente. Y estos son dos arcillas de nuestra zona, de la zona de Castellón, Teruel, Valencia, ¿de acuerdo? La arcilla A y la arcilla B son arcillas muy utilizadas por el sector. Hemos utilizado muchas más en el proyecto, os muestro los resultados de las que mejores resultados han proporcionado, y como podéis ver, modificando el tipo de arcilla, podemos modificar el tamaño y el volumen de los poros. Y de esta forma podemos llegar a obtener características de las tinajas similares a las que teníamos, a la dolia roja principalmente, que era nuestro objetivo, conseguir unas tinajas de características parecidas a las dolia roja, pero que se comportaran de forma mucho más estable en el proceso tecnológico. No puedo enseñaros las nuevas tinajas porque estamos justamente terminando esta parte del proyecto. Estamos en proceso. Como ha dicho mi compañera Ariana, en la web del proyecto, para cuando termine, podréis ver imágenes de las tinajas que fabriquemos con estas mezclas de arcillas. Pero, desde luego, por las características, hemos comparado el comportamiento en la cocción de nuestras arcillas. Si me deja, la presentación me está dando muchos problemas. Con las de las tinajas existentes en la actualidad. Y bueno, aquí lo veis, este es nuestro objetivo, conseguir tinajas de propiedades homogéneas. Aunque aquí ponga que tanto las tradicionales como las tecnológicas tienen propiedades heterogéneas, desde luego las tecnológicas tienen mucha menos variabilidad que las tradicionales, pero nuestro objetivo es todavía homogeneizar más, es decir, que en todas las
zonas de la tinaja las propiedades sean las mismas de porosidad, de tamaño de poro, etcétera, ¿de acuerdo? También que de una tinaja a otra tampoco varíen las propiedades, es decir, que cuando fabriquemos X número de tinajas todas tengan las mismas propiedades, ¿de acuerdo? Tinajas de baja porosidad para que no tengan problemas de sudado, con tamaño de poro pequeño para asegurar una microoxigenación lenta y que los vinos evolucionen de forma adecuada. Y bueno, simplemente esa es nuestra contribución. Pensamos que las tinajas que se van a fabricar durante este mes que viene van a cumplir con estas características. De nuevo, en este momento no podemos fabricar tinajas de tamaño superior. La tecnología que existe en España es únicamente la de roller, por lo tanto, lo que es el proceso, vamos a diseñar nuevos procesos, pero no se podrán fabricar ahora mismo, pero al menos que las tinajas fabricadas mediante roller tengan una mayor estabilidad dimensional y sobre todo características más controladas, es decir, que todas las tinajas que se fabriquen tengan unas tinajas mucho más controladas. Y bueno, con esto termino mi presentación. Daros las gracias a la Denominación de Origen Culés por permitirme dar esta charla y espero que os haya resultado interesante. Y bueno, me quedo al rondo de preguntas por si tenéis alguna duda del trabajo que hemos hecho dentro de este proyecto. Muchas gracias, Paqui, pero como no hemos podido oír en la presentación vuestro vídeo, vamos a intentarlo nuevamente. Como estamos aquí en familia, pues lo vamos a intentar, que nos da mucha pena que no se haya podido oír. Hemos tenido problemas técnicos, lo vamos a intentar, ¿vale? Si no, pues ya damos. Nuestra andadura empezó hace 50 años con un claro objetivo: generar conocimiento para transferirlo al sector industrial de la cerámica. ¿Y por qué? Porque es la palanca que impulsa la competitividad y la generación de bienestar social. Poco a poco hemos ido alcanzando metas, a la vez que nos proponíamos nuevos retos. Las personas son el centro de todas nuestras políticas, porque son las que aportan la ilusión y el empeño que siempre han estado presentes en nuestro camino. Entendimos que no puede existir un mañana sin lo que hacemos hoy, y aplicamos nuestros esfuerzos en dotar a las empresas de herramientas competitivas ante un panorama global complejo. El mundo nos mueve, y nosotros movemos el mundo. Ante cada proyecto siempre nos preguntamos si será posible conseguir nuestros objetivos, y cuando vemos los resultados, pensamos que avanzar de forma sostenible para conseguir una sociedad mejor es posible. Trabajamos en más de 100 proyectos de investigación cada año, cursos de formación, servicios avanzados. Participamos en foros y congresos internacionales. Elaboramos artículos científicos para destacadas publicaciones y somos un centro de referencia mundial citado por prestigiosos autores como modelo de cooperación universidad-empresa. Nuestro modelo es pionero, gracias a nuestro compromiso y sentimiento de pertenencia. La cerámica es nuestra aliada y gracias a lo que hemos aprendido en estos años, podemos compartir nuestra experiencia con muchas industrias tractoras de la economía global: la aeronáutica, la aeroespacial, el automovilismo, la biomédica, la recuperación del patrimonio histórico y otras muchas más. Desde ITC queremos seguir estando contigo para ofrecerte soluciones, para darte asesoramiento, para navegar contigo hacia un mejor posicionamiento estratégico. ¿Es posible? Sí, lo es. Bueno, perfecto. Bueno, Paqui, al final hemos podido oír. Sí. Muchas gracias por tu ponencia. Nos ha encantado la explicación que nos has dado de cómo se fabrica de forma tradicional a la forma tecnológica. Gracias. Pues Gracias. vamos a dar paso ahora a David López, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, el cual nos va a presentar un análisis sobre lo que opinan los consumidores europeos del vino en tinaja. Hola, David. Hola. ¿No te vemos? Hola. No te vemos, David. Ahora sí. Hola, buenas tardes.
¿Me oís? ¿Se me oye? Hola. Bien, buenas tardes a todos. Yo voy a presentar los resultados de la parte del proyecto de estudios de mercado, que son tiene varias subpartes, pero en concreto hoy vamos a presentar el estudio de análisis de la aceptación de los vinos de tinaja por parte de los consumidores europeos. A ver, no va. ¿Por qué no va? Ahora. Bien. Uy. Ahora, el objetivo es describir los resultados del estudio de aceptación que se hizo. Hicimos un estudio en España, bueno, y otro en Polonia. Y lo que hicimos fue un estudio con 3 tipos de vino, que la diferencia básica que tenían era el tipo de envase en el que habían sido envejecidos. Uno había estado criado 6 meses en tinaja, que estaba revestida. Otro quedó en tinaja 12 meses sin ningún tipo de revestimiento, y el tercer vino estaba criado 6 meses en barrica de roble. ¿Cómo lo hicimos? Pues primero un análisis sensorial descriptivo con un panel entrenado. El panel entrenado lo creamos el año anterior, ese era el objetivo de esta parte del proyecto el primer año, crear el panel. Entonces, en esta prueba participaron 20 panelistas, como digo, con edades comprendidas entre 30 y 62 años, 10 hombres y 10 mujeres, que evaluaron las 3 muestras. Lo que se hizo fue servir 25 mililitros en una copa transparente, evaluándolos a una temperatura ambiente de 16-18 grados y bajo luz blanca. Y entre cada una de las muestras pues, se servía agua y galletas sin sal para evitar distorsiones. Los atributos que se evaluaron fueron alcohol, carácter afrutado, carácter floral, vegetal, picante, animal, mineral y tostado por olor o sabor. Los sabores básicos, dulce, ácido y amargo, y las sensaciones químicas, astringente, atributos globales como el por gusto y la apariencia, la intensidad de color. Es una escala estructurada de 10 puntos para cuantificar la intensidad de los atributos, donde 10 representa extremadamente alto y 0 es extremadamente baja o que no se nota. Luego la segunda prueba es un análisis sensorial afectivo. Lo hicimos con 300 consumidores en España y 300 en Polonia. Las personas se reclutaron por correo electrónico, se hizo un envío masivo. Bien, el perfil de los consumidores fue el siguiente. En España, 59% hombres, 41% mujeres, 62% de 18 y 24 años, 16% de 24 y 39, 20% de 40 y 59 y el 2% entre 60 y 74 años. En Polonia, pues algo parecido, como ponen los grupos son los 49% hombres, 51% mujeres, 33% del grupo entre 18 y 24 años, 49% entre 24 y 39 años, el 15% pertenecía al grupo entre 40 y 59 y el 3% restante al grupo de 60 a 74 años. Para pasar los cuestionarios que luego veremos, se hizo una traducción inversa del español al polaco, que luego enseñé los cuestionarios. Bueno, todas las muestras, como verán enseguida, fueron servidas y etiquetadas con códigos de 3 dígitos y el orden de presentación era aleatorio para evitar posibles sesgos. Bueno, se solicitó además información sobre el consumo de vino porque queríamos tener consumidores habituales de vino. En España nos salió esta frecuencia de consumo de vino y esta regularidad: 4% tomaban a diario, un 33% un par de veces por semana,
un 22% un par de veces al mes y el 41% en ocasiones especiales. En Polonia, pues algo parecido, lo tienen ahí y no hace falta que lo lea, creo que son datos para luego poder analizar los resultados. Bien, se preguntó, lo que se hizo en esta prueba es preguntar a los consumidores sobre su grado de satisfacción usando una escala hedónica de placer de 9 puntos. 9 puntos me gustan extremadamente, 5 ni me gustan, ni me gusta, ni no me gusta, y 1 me gusta mucho. Me disgusta mucho, perdón. Hay un error en la presentación. ¿Vale? Y las preguntas del tipo just about right, que luego veremos. Además, a los consumidores se les pidió que clasificaran las muestras de acuerdo con sus preferencias, desde la muestra menos preferida hasta la más preferida. Bien, luego hicimos un análisis estadístico, se hizo un análisis de varianza ANOVA y una prueba de rango múltiplo de Takei con el equipo, con el paquete informático de software que tienen ahí. Bueno, eso. Se hizo un análisis de penalización para ver cómo se podía mejorar las muestras en cada uno de los mercados y ya está. Y vamos a ver, este es el cartel que se usó para presentar el estudio en España y esto es un error. Vale, está repetido. Vale, este es el mantel que se pone encima de la mesa para que valoren los vinos de menor a mayor predilección. Y esto es el modelo de cuestionario que se presentó. Como ven, las preguntas son, como les he dicho, con una escala de preferencia y se va preguntando todos los parámetros que les he dicho antes. Aquí, la siguiente página, son encuestas muy fáciles de rellenar porque basta con que marquen el recuadro para evitar que el encuestado se canse. Bien, este es el modelo cuestionario. Aquí algunas fotos de una de las sesiones. Bien, y este es el modelo cuestionario en polaco, para que traducido, esto es una curiosidad para que lo vean. Y por último, las fotos de algunos de los días de las pruebas que se hicieron en Polonia. Por suerte las pudimos hacer antes de que empezara todo este desastre del confinamiento. Bien, en cuanto a resultados de la primera parte, aquí tienen los resultados de los 3 vinos. Recuerdo, vino 1, 6 meses en tinaja revestida, vino 2, 10 meses en tinaja no revestida, y el vino 3, 6 meses en barrica de roble. Pueden ver como efectivamente hay diferencias significativas, lo cual es interesante porque efectivamente se ve que el panel aprecia que los vinos son diferentes. Los valores más bajos se suelen dar, como ya vemos, en el vino 1, y luego ya los valores más altos ya dependen en el vino 2 y el vino 3. Por ejemplo, el vino 2 da más color que el vino 3, y en el alcohol, por ejemplo, es al revés. Y ahí tienen los datos que luego comentaremos. Pero bueno, lo importante es que el panel entrenado apreció diferencias. O sea, sí que se nota, o sea, el recipiente en el que se envejece el vino tiene un efecto claro en la percepción final de ese vino. En cuanto a, bueno, lo que les he comentado, la tabla muestra como el vino 1 es el más plano, excepto por el
el amargor, el amargor lo tiene más alto, como pueden ver en la tabla, ¿de acuerdo? Es el único parámetro que es más alto. Y los vinos 2 y 3 pues tienen las diferencias que les he comentado ya. Vino 1 tiene un sabor y un olor más mineral y es más astringente. Creemos que debido a la migración de minerales, potasio, calcio y magnesio que tienen lugar, que parece ser por la revisión bibliográfica que hemos hecho, parece ser que el recipiente de arcilla no revestido de barro transfiere al vino. Y el vino 3 tiene lógicamente, ¿vale? Es un resultado perfectamente lógico. El vino 3 tiene el característico olor y sabor a tostados, a vainilla, debido al contacto con la madera de roble, y además tiene un gusto más largo. Como les digo, resultados totalmente lógicos y esperables. En cuanto a los resultados del análisis sensorial afectivo, eso podemos pensar que es un partido de fútbol, España versus Polonia. Pues en el vino criado 6 meses en tinaja con revestimiento no permeable, en el penalti análisis se ubican primero está claro que hay diferencias, pueden ver como la parte, el cuadrante de abajo está mucho más relleno en la parte de Polonia que en la parte de España. Luego veremos, luego comentamos, pero aquí ya podemos ver que efectivamente existen diferencias. Ya de alto que este primer vino gustó más a los consumidores polacos que a los consumidores españoles, lo cual es interesante y también creemos hasta cierto punto lógico. Bien, en cuanto, a ver si se mueve, vale, aquí si comparamos atributos, aquí lo interesante es, para entender estas gráficas, es ver primero cómo de grande es la parte de azul oscuro, porque esa es la parte en la que, digamos, el porcentaje de consumidores que ha dicho que está bien, o sea, que le gusta así. La parte roja es que les parece demasiado y la parte azul más clara es que le parece demasiado poco. Entonces podemos ver cómo hay diferencias evidentes. Por ejemplo, en el atributo de color, pues, los polacos lo perciben mejor que el que... Bueno, en este caso, fíjense como, excepto en la astringencia, en todo lo demás, este vino lo prefieren los polacos. ¿Vale? La parte azul oscura es más amplia, ¿vale? En este caso. Bien. Luego, alcohol, se repite lo que les he dicho. ¿Vale? Es evidente que este vino es el que a los polacos les ha gustado, repito, porque la franja azul oscuro es la más amplia en todos los parámetros. Si miramos al que fue criado 12 meses en tinaja sin ningún tipo de revestimiento, de nuevo, fíjense como las diferencias son muy evidentes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es claro que a los polacos no les gustó demasiado, por el penalti, por todo lo que penalizan, y esto va a salir en los atributos, ¿vale? También, en este caso, bueno, sale un poquito más ajustado, pero también sale, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pueden ver cómo el atributo dulce es más valorado, que es el primero de la segunda fila, es más valorado. El color gusta más a los polacos. Bueno, eso. Ahí tienen los resultados, pero
pero se ve claramente que el primer vino les gustaba más a nuestros vecinos del centro de Europa. Y aquí lo mismo con el tema del alcohol, del afrutado, del por gusto y de la parte mineral. Pueden ver cómo sale. Bien, en el tercer vino, criado 6 meses en barrica de roble, pues 3/4 partes de lo mismo, ¿vale? Los consumidores polacos lo penalizan mucho, lo encuentran demasiado fuerte, demasiado alcohólico, frente a los consumidores españoles que lo ven mucho más centrado, mucho más adecuado. Esto es lógico, como comentaremos más tarde, tiene que ver con el perfil de vino que estamos acostumbrados a beber. Entonces, estamos acostumbrados a beber vinos con crianza en barrica de roble, con lo cual lo encontramos más normal. Si vamos a los atributos, pues de nuevo pueden ver cómo es mucho más ajustado, ¿vale? El tema de las preferencias, en este caso, de nuevo fíjense el parámetro dulce como es mejor percibido por parte de los españoles. En este caso hay más, es más evidente que este vino gustó más a los españoles que a los polacos. Bien, luego lo mismo, el por gusto, la parte mineral, el sabor afrutado y el alcohol. Bien. Los consumidores, como yo, muestran un alto grado de satisfacción por la dulzura, acidez y astringencia en el primer vino, y esto, repito, es especialmente cierto para los consumidores polacos. En cambio, a los consumidores en general les gusta el color, el alcohol y el gusto general de los vinos 2 y 3. Estos vinos condujeron a altos valores de grado de satisfacción para afrutado y retrogusto respectivamente. Esas son las conclusiones de este proceso. En cuanto al efecto del factor país, y esto es muy interesante, a los consumidores polacos les ha gustado más el vino en tinaja que a los españoles, lo cual es interesante, ¿vale? Y esto se vincula a un color rojo menos intenso, pero con sabor ácido, notas minerales y un gusto más corto, ¿vale? No vinculado a la astringencia y al alcohol, como parámetros importantes, aunque hay otros. El vino que prefieren los consumidores españoles y polacos es diferente. Los españoles preferían el vino 3 y los polacos el vino 1, como ya les he dicho, y sale claro. En general, lo que se ha visto es que sigue siendo un resultado lógico. Los consumidores españoles prefieren vinos tipos más complejos, ¿vale? Con crianza, notas en vainilla, especiados, maderas, y los polacos tienden a preferir vinos tintos más suaves porque son básicamente bebedores de vino blanco ácido y suave, que es lo que encuentran en los supermercados, por la producción de los países más cercanos a su país, básicamente Alemania, la República Checa, Eslovaquia, ese tipo de productos. El valor medio esto es muy interesante, el valor medio del grado de satisfacción de los vinos estudiados en España y en Polonia fue alrededor de un 6, 5,7, 5,9. Esto significa en la escala que los vinos son apreciados ligeramente. Sin embargo, hay que tener presente que en este tipo de estudio los consumidores tienden a concentrar sus opiniones en la sección media, evitando valores extremos. Esto es un efecto que se conoce en este tipo de estudios, que el consumidor no le gusta arriesgar
en sus opiniones. Entonces indica tener un valor por encima de 5, indica que este tipo de productos ha sido aceptado, que el grado de satisfacción por parte de los consumidores es alto, ¿vale? Se puede afirmar sin ningún tipo de rubor. Bien, no obstante, las tendencias para este grado de satisfacción fueron diferentes, ¿vale? Y coinciden con los comportamientos que ya hemos descrito en los datos de preferencia. Hay una regla general en este tipo de cosas, repito, lo que he dicho antes, a los consumidores lo que les gusta es lo que están acostumbrados a beber, salvo el tipo de consumidor al que lo que le gusta es probar cosas nuevas, que no deja de ser un segmento más, ¿vale? Pero si tú tienes una muestra homogénea, pues lo que te va a salir es en este caso, se cumple la regla porque los consumidores españoles y los polacos preferían el perfil de vino que están acostumbrados a beber. Repito, en caso de españoles, el vino 3, y en el caso de los consumidores polacos, el vino 1. Los factores claves para el vino favorito de los consumidores españoles fueron el alcohol y el dulzor, que la idea de fruta más madura, de vinos más acordes con este clima, mientras que para los consumidores polacos eran color y por gusto. Como conclusiones generales, pues nosotros destacamos primero que este tipo de vinos tienen aceptación, ¿vale? Sobre todo entre aquellos consumidores que buscan experiencias nuevas. Esto abre la posibilidad al desarrollo de este segmento de productos. Las diferencias de opinión encontradas entre españoles y polacos derivadas de los diferentes gustos y tradiciones de cada país, es lógico, ¿vale? Los consumidores españoles somos básicamente consumidores de vino tinto y los polacos son básicamente consumidores de vinos blancos, ácidos y suaves. Entonces sale, ¿vale? El consumidor polaco ha preferido el perfil de vino que está más acostumbrado a beber. Y bueno, muy importante, creemos que se debe profundizar en este tipo de estudios con más detalle para conocer las características de los consumidores potenciales de estos vinos, sobre todo para poder adaptar las estrategias de comunicación de las empresas al tipo de segmento que realmente va a buscar este tipo de vinos elaborados o pillados en tinaja. Y yo ya he terminado y quedo a disposición de las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por tu presentación y muy interesante saber cómo nos comportamos los consumidores frente a un mismo vino. Y nada, lo dejamos para un siguiente estudio, ¿no? Para ir avanzando y a ver cómo las empresas se van adaptando sus estrategias de comunicación a los nuevos gustos o a los gustos de elaboración de vinos en tinajas. Tenemos si os parece, y ya que lo comentas, tenemos pendiente una prueba que vamos a hacer en breve con etiquetas para ver cómo responden los consumidores a distintos tipos de etiquetas. Pues fenomenal. Fenomenal, David. Pues cuando tengamos ya ese estudio, pues podemos celebrar otra jornada y se lo presentamos a los asistentes. Bueno, como habéis visto en el programa, a continuación de las ponencias, pues tenemos la posibilidad de hacer preguntas a los panelistas. Entonces, comentaros a los asistentes que podéis participar en esta jornada de dos formas. O bien levantando la manita, que lo veréis a la derecha de vuestro ordenador, o si no os funciona, pues a través de preguntas que nos llegarán a los gestores de la plataforma. Pues nada, cuando queráis, pues
pues ya podéis hacer preguntas. Tenemos aquí una mano levantada de Concepción Suárez. Concepción. ¿Puedes activar tu micrófono para escucharte? Es que no te lo puedo activar yo desde aquí porque no me da la opción. Si no, puedes preguntar por la opción de preguntas, que tienes la pestaña en la parte inferior del panel. Puedes preguntarnos por ahí también si no te va muy bien el micrófono. Bueno, tengo aquí otra mano levantada de Mónica Borja. Mónica, a ver. Mónica, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Lo tienes que activar tú misma, me parece. O Yolanda, ¿puedes activárselo tú? A lo mejor a ti sí te deja la aplicación activarle el micrófono. A mí no me deja tampoco, ¿eh? A ver, ahora. Ahora sí. Mónica. Vale, perfecto. Sí, te escuchamos. Mónica, estás con el micrófono activado, te podemos escuchar. Cuando quieras puedes hacer tu pregunta. Bueno, si tenéis problemas con el micrófono, tenéis, como he dicho antes, la opción de preguntar en la parte inferior del panel. Tenéis la opción de preguntas por privado. Nosotros las vamos leyendo y se las vamos redirigiendo a los ponentes. Ariana, yo creo que... Aquí lo vemos. Ah, mira. Yo creo que no nos llegan preguntas, ¿eh? ¿A mí se me oye? ¿A mí se me Sí. oye? No.
Sí, ¿Sí? sí. Me están diciendo Espera, que yo están... tengo aquí algunas preguntas, pero espérate que pueda cargarlas y las voy leyendo. Tengo aquí una pregunta para David López. ¿Existen diferencias entre los consumidores españoles por edad? ¿Se observan tendencias entre los consumidores jóvenes españoles un momento, y su grado de aceptación de este tipo de vino? Sí, hicimos la nueva y no lo he puesto porque no salen diferencias no hay diferencias significativas entre grupos de edad ni nada de eso. No lo he comentado porque no es estadísticamente significativo. ¿Vale? Vale. A ver, un momento. Dice, buenos días desde Perú. ¿Qué tipo de arcilla, roja o blanca, de qué volumen son las tinajas usadas en el experimento y qué variedad de uva o vino y qué análisis físico-químicos hicieron a los vinos tratados? Es la pregunta. Creo que esa es para ti, ¿no, David? ¿Para mí? ¿Perdón? ¿Queréis que No, repita la pregunta? no he Dice, preguntado tipos ¿qué de tipo de arcilla. arcilla, roja o blanca, de qué volumen son las tinajas usadas en el experimento y qué variedad de uva y qué análisis físico-químicos se hicieron a los vinos tratados? Yo entiendo que es para ti, Paqui. Yo no he dicho ningún tipo, ni sé qué tipo de arcilla es, ni nada de eso. Pero es que yo creo que no se refiere a las tinajas de las que he hablado yo creo que se refiere a los vinos estos, con qué tipo de tinajas se han hecho, creo. ¿Es así? El tipo de arcilla, y yo no tengo ni idea del tipo de arcilla. Ya. Si son las tinajas estas artesanales que he mostrado antes, esos son arcillas rojas, ¿de acuerdo? No tenemos el tipo de arcilla, pero son arcillas, entiendo que de la zona de El tipo, Albacete o... las variedades de uva las variedades de uva sí que las puedo comentar. Voy a buscarlas, voy a buscar la ficha. Es que eso tampoco creo que tenga mayor. A ver, espérate que lo busque. Tengo que buscar la ficha, ¿eh? No lo tengo. Un segundo, por favor. Bueno, voy lanzando otra pregunta que tengo aquí, que pone qué variedades se han usado en los vinos tintos. Mira, es que, vamos, un segundo que busque que no. El objetivo no era ese, ¿vale? Vamos, no Yo, entiendo. perdón, si puedo ayudar, creo que algo de lo que he leído, ahora no tengo ningún dato exacto, pero se hablaba de Tempranillo, Monastrell, Ya, Macabeo, Oyura, y no sé si es Garnacha, supongo. La Garnacha es la que sí, dudo, sí, ¿verdad, Yolanda? ese tipo de variedades, pero repito, sí, aquí lo que hay es Mandó, Monastrell, Garnacha, que son las uvas de Tempranillo, las uvas objeto del estudio, vamos, pero que no tiene mayor. El objetivo, más que centrarlo en la variedad, el objetivo del estudio era analizar las diferencias por el tipo de contenedor. Es decir, es lo que se buscaba y es lo que se ha
se ha analizado más que, es que si, cuanta más diferencias metes en las muestras, más repeticiones tienes que hacer y más difícil es luego de llegar a algún tipo de resultado. Y el objetivo, repito, del estudio era analizar el efecto del contenedor, no de la variedad. ¿Vale? Pero era eso lo que usted ha dicho, garnacha, tempranillo y sí, y creo que algo de monastrell tenían estos vinos. ¿Vale? Y la pregunta de antes que me han hecho de las diferencias, donde se encontraban diferencias significativas en el efecto país, es lo que más llamó la atención. ¿Vale? No sé si he contestado la pregunta, porque no me la esperaba, la verdad es que no. Pues, si queréis, mira, tenemos otra mano levantada, a ver si podemos contactar con Jaime López Amor. Vamos a ver si nos puede preguntar a través de la plataforma. Hola, buenas. Jaime. ¿Se me Hola, oye? buenas, Jaime. Si quieres, puedes hacernos la pregunta. Vale, pues quería preguntar qué facilidad de limpieza presentan estas tinajas tecnológicas. Vale, pues a ver, no la tengo, o sea, eso lo ha estudiado Alphatec, que es el socio del proyecto con el que fabricó estas tinajas, pero en principio tenían una facilidad de limpieza, por lo que me comentó, porque este proceso tecnológico obtiene superficies muy, muy lisas, o sea que en principio, por lo que nos ha comentado, mientras nos mantengamos en los niveles de las DOLIA, en las nuevas arcillas, era un material sencillo de limpiar. Pero eso, de nuevo, hay otra parte del proyecto que está estudiando los procesos de limpieza y te reemplazo a visitar la página web cuando acabe el proyecto para encontrar esa información. Pero de entrada, la de las DOLIA, que es la que queremos replicar, era un material que no daba problemas o sea, era relativamente sencillo, pero cómo y el proceso exacto de limpieza no te lo sé decir. Vale, muchas gracias. De nada. Si queréis, mira, tenemos otra mano levantada que es de Marilyn Valdivia. Cuando quieras, Marilyn. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, tenía dos preguntas. En realidad quería saber por qué habían elegido estos dos grupos tan separados de polacos y españoles en Europa. Esa era una pregunta. Y la siguiente pregunta era, porque también, no sé, estaba pensando en otros grupos en España, en Europa, ¿no? Como los franceses, los italianos, que también consumen vinos, ¿no? Y la siguiente pregunta era, ¿qué ofrecen de diferencia las tinajas más tecnológicas? Que no me quedó claro con respecto a las tinajas tradicionales. Soy de Perú y nosotros también tenemos como tinajas ancestrales o coloniales del año 1700. Y entonces también quería como tener un poco claro eso, ¿no? Muchas gracias. ¿Contestas tú primero o contesto yo? Me da igual. Bueno, la mía es sencilla. Las tinajas tecnológicas ofrecen la posibilidad de no tener que incorporar recubrimientos para evitar el sudado. No es que todas las tinajas antiguas requieran de esos recubrimientos, pero por lo que me han comentado ante este proyecto, la mayoría sí. Las tinajas tecnológicas, si se fabrican con las arcillas adecuadas, no necesitan de recubrimientos. ¿De acuerdo? Y sobre todo, lo que se busca es que tenga unas características controladas, es decir, que no de una tinaja a otra los procesos de vinificación cambien porque tienen transferencias de oxígeno diferentes, porosidades diferentes que van a afectar a la maduración del vino. Es decir, que se pueda establecer un proceso de vinificación y que todas las tinajas que se fabriquen den lugar al mismo tipo de vino con características controladas. Y eso es lo que se busca fundamentalmente. Vale, y ahora
contesto yo. Es una pregunta muy interesante. Es una de las preguntas claves. La que ha hecho usted es una pregunta clave para entender el diseño experimental de nuestro estudio. En primer lugar, comparando con polacos, conseguimos comparar un país productor de vino con un país no productor de vino, con lo cual ya tenemos una diferencia muy importante, ¿vale? Porque si comparamos España-Francia, vamos a tener el problema de que ambos países son productores de vino y ambos países son consumidores de vino. Entonces, con los polacos tenemos esa ventaja, que comparamos un país productor y consumidor con un país consumidor y no productor. Y eso es interesante. Además, cambiamos de zona climática. Al cambiar de zona climática cambiamos de hábitos, sobre todo de hábitos gastronómicos, ¿vale? Que ha salido en el estudio, ha salido muy claro cómo los sabores y aromas que estamos acostumbrados salen en los vinos preferidos de cada grupo. Esto es muy interesante luego para conclusiones de tipo de comunicación y de diseño del mensaje, de la etiqueta, de la botella, y vamos a tener eso. Y luego algo que parece un detalle que no tiene importancia, pero tiene mucho. Ambos países tienen un paradigma católico. En ambos países su paradigma cultural es mayoritariamente católico. Esto configura muchas de las fiestas, muchas de las tradiciones gastronómicas. Entonces, con esas tres claves podemos comparar lo que nos interesa. Polonia es un país al que recurrimos mucho para hacer estudios de preferencia de alimentos, para comparar con España. No sé si he contestado la pregunta. Si quiere alguna aclaración más, estoy encantado de hacerse. Muchas gracias a los dos, muchas gracias. Estaré atenta a las siguientes presentaciones. Vale. No sé si tenéis alguna pregunta más a través de la plataforma. Podéis levantar la mano o si no, pues a través de las preguntas por escrito. Yo tengo aquí una pregunta de Tabita Ana que dice, ¿se piensa probar vino blanco en tinajas? Y también pregunta por la vida útil de las tinajas. Creo, bueno, contéstate primero la vida útil, si quieres, Paqui. Vale, la vida útil en principio es altísima, o sea, son productos cerámicos de una alta resistencia que, salvo por un mal uso, etcétera, en principio deben tener una vida útil muy elevada. Sí que es verdad que desconocemos todavía si a la larga habrá un cierto taponamiento de los poros por parte del vino, porque son tinajas recientes que no llevan suficientes años en el mercado. Pero desde el punto de vista de resistencia del material, en principio es un producto de alta dureza, de alta resistencia mecánica, que no tiene por qué romperse ni sufrir ningún deterioro en muchísimos años. O sea, es como las tejas y las baldosas que se garantizan más de 50 años. Pues en principio, desde el punto de vista técnico del material, tendría una vida útil de más de 50 años. Pero yo os digo que se desconoce ahora mismo el procesado, o sea, el rendimiento que tendrá al cabo de 10, 15 años. No tenemos, o sea, no disponemos de datos todavía. En cuanto a vino blanco, en los experimentos que nosotros tenemos diseñados, no tenemos previsto hacer ningún tipo de estudio. No, o sea, por ahora, no digo que en el futuro no hagamos un experimento con vino blanco. O sea, hay vino blanco criado y fermentado en tinaja, por lo tanto podríamos hacerlo, pero repito, no está previsto. ¿Tenemos más preguntas en escrito?
Sí, a ver, por aquí tengo otra pregunta de Mercedes Calvo que... A ver, un momento. Lo tenía por aquí. Si las tapas pueden ser de acero inoxidable o también se pueden plantear estilo antiguo en madera. Y la mejor madera en roble, pregunta. A ver, yo ahí de las tapas sé que las que se han diseñado en el proyecto, o sea, van a ser de metacrilato, creo que es, o sea, un plástico duro que se adapte bien a la forma. No sé, ¿puedes pasar para atrás o...? Sí, te doy el mando aquí para Vale. que lo presentes tú. Vale, lo tienes ya. Vale. No me hace ¿Puedes? caso. Por ir, si puedes mostrar la que se veían las tapas. Un poquito más. Sí, que tarda en pasar las diapositivas un poquito. Sí, aquí se puede ver, son tapas metálicas, ¿de acuerdo? Las primeras que se diseñaron. Ahora se están diseñando tapas más sencillas que permitan también adaptarse a las deformaciones que tenían estas tinajas. Y como os decía, pues no estoy yo en esta parte del proyecto, pero sé que son un plástico duro. No sé si lo que preguntabas de una tapa de madera, David, yo entiendo que no será ningún problema, o sea, no creo que sea ningún problema. El problema, los problemas de las tinajas, de las tapas, por lo que he leído, no soy experto y lo que voy a decir luego que se tome entrecomillado, el tipo de material no es tan determinante como el sellado, el garantizar el sellado. Es la parte crítica de este elemento. Lo que tengo leído, pero repito, no soy Sí. ningún experto. No, Alfatec eso nos lo ha transmitido, que era el principal problema que tenían las tinajas Dolia, era que debido a esa, aunque aquí parezcan muy homogéneas, realmente el cuello y la boca no tienen la planaridad adecuada y por lo tanto el sellado era muy complicado. Hubo que diseñar unas tapas muy complejas que prácticamente, por lo que nos comentaron, el coste era superior, el de la tapa al de la tinaja. Entonces, precisamente por lo que te estás diciendo, David, porque era muy importante que no entrara oxígeno por la tapa. Sí, porque el problema de las tinajas tradicionales es cómo sujetas para garantizar el cierre. Ese es lo que yo tengo entendido que es crítico de cierre. Tenemos otra pregunta de César Langa. ¿César? Sí, hola, ¿se me oye? Hola. Hola, ¿qué tal? Cuando quieras. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Paqui, buenas tardes. Me Buenas alegra tardes. mucho verte y verte también. Me alegro. Mira, es que os he hecho unas preguntas escritas, pero creo que nos han llegado. Fundamentalmente eran para David, que me ha parecido muy interesante el estudio que ha realizado. Y entonces yo estoy muy interesado en conocer nuevas tendencias de consumo. No sé si disponéis de más informes sobre tendencias, nuevos gustos, de nuevos consumidores y de consumidores más maduros, por decirlo de alguna forma. También me interesaría saber
cuánto tiempo cuesta realizar un estudio como el que habéis hecho, ¿vale? Sé que las condiciones en las que hemos pasado, pues seguramente lo han ralentizado a lo mejor un poco más o no, porque también habéis tenido más tiempo para poder madurar y digerir todos esos datos que habéis cogido. Y sobre todo, pues si se pueden acceder a esos estudios que habéis hecho o si tenéis más estudios de forma gratuita o hay alguna manera de poder conocer más sobre estos trabajos que estáis realizando. Bueno, la primera es la más sencilla de contestar. Este proyecto está financiado por el Ministerio y por la Unión Europea, con lo cual los resultados son públicos y los tenéis colgados en la web de la agrupación cuando tengamos los documentos finales que los estamos elaborando. Tienen que estar colgados en septiembre. Es decir, la información va a ser toda pública, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? ¿Está claro? Sí, esa parte ya me ha quedado clara. La segunda del tiempo, pues en total han sido, en total han sido 4 meses largos, porque ha habido primero un estudio con el panel entrenado, que ese tal vez es más fácil porque ya nos conocemos y ya la cosa es más sistemática, pero luego han sido 300 consumidores aquí y 300 consumidores en Polonia, entonces, y no tenemos una sala para 300 personas, quiero decir, mucho menos. Entonces hemos tenido que estar muchos días repitiendo las pruebas, entonces nos ha llevado 4 meses largos luego con el proceso, la etapa de procesado de información y todo eso. O sea, este tipo de estudios son largos y costosos, ¿vale? ¿Contestada la segunda? Sí, contestada. Y me falta si disponéis de más. Sí, bueno, estamos ahora haciendo el estudio de etiquetas. Estamos en proceso ahora, que con el problema del confinamiento vamos bastante retrasados. Y el objetivo es ver qué parámetros de comunicación, o sea, cómo vinculamos los datos objetivos de preferencia, cómo los convertimos en mensajes de comunicación que se traduzcan en un diseño de etiquetas, porque al final la botella de vino, la etiqueta es la promesa de en el sector del vino mucha gente no es consciente de esto, pero la etiqueta y la botella, o sea, la forma de la botella, es la promesa de una experiencia futura. Entonces, es muy importante acertar con el mensaje en esas etiquetas. Entonces, estamos ahí, ahora estamos en ese tema. ¿Vale? ¿Y estáis abiertos o estaríais abiertos a futuros estudios que pudieran ser patrocinados de forma privada o siempre nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de estudio. Luego otra cosa, sin querer monopolizar mucho el tiempo, me he dado cuenta que en el panel de cata no habéis usado una copa normalizada en las que se suelen usar en los comités de cata de las denominaciones de origen. ¿Esto no desvirtúa un poco el carácter organoléptico de la muestra? No, y te lo explico. No es una cata técnica. No, en ningún momento he dicho que sea una cata técnica. No, pero sí que está demostrado que para poder todas las cualidades, sí que es cierto que la copa influye muchísimo. Si no, la próxima vez hacerlo en un porrón, que es más barato. Pero lo que medíamos era el grado de aceptación. Hoy no se oye. Que lo que medíamos ¿Hola? era el grado de aceptación. ¿Me oyes? ¿Hola? Hola, ¿me oís? Yo sí. Sí, te oímos perfectamente. Sí. Es una discusión técnica muy interesante, pero repito que no era una cata técnica normalizada. Vale, en el panel de cata entrenado sí que hemos usado las copas normalizadas, pero en los estudios de consumidores no. No sé si me explico la diferencia.
¿Me oyes? Debe ser que no Hola. nos Hola. oye. No sé si se me oís, pero es que yo he perdido el audio. Pues, Ah, pues aquí esto nos aparece como que tienes audio. ¿Nos oyes? Creo que no. No, no nos oye. No nos oye, a lo mejor es su conexión. Pues si os parece, como tenemos otra mano levantada de espera, Félix Omar, si os bueno, parece, pues le damos paso a Félix Omar. que queda pendiente una pregunta, ¿eh? No, no. Nada, no se puede conectar Félix tampoco. Vaya. Nada. Félix, si puedes envíame tu pregunta por privado y yo se la hago a los ponentes. Bueno, yo tengo aquí otra pregunta de Ana María Leiguera que dice cómo influye la procedencia de las arcillas. Vale. Y si sabéis cuántas bodegas se elaboran actualmente con tinajas. Yo contesto a la primera, David. No sé si tú sabrás la segunda. Tengo una idea aproximada. Vale. En cuanto a la primera, las arcillas influyen mucho, no por la procedencia, sino por las características. Aquí en España tenemos una grandísima abundancia de arcillas rojas, fundamentalmente rojas, pero con características muy diferentes. Es decir, las de nuestra zona de Castellón, Valencia, Teruel, son arcillas con características, necesitan más temperatura de cocción, las temperaturas a las cuales se cuece el material son más altas. No las he llegado a decir, una diapositiva, a lo mejor lo habéis visto, estamos hablando de 1050, 1075, 1100 grados centígrados, mientras que las arcillas de la zona de Andalucía son arcillas que necesitan menos temperatura, pero que también son menos estables, es decir, pequeñas diferencias de temperatura del horno modifican mucho sus características y por eso es por lo que esperamos con nuestras arcillas mejorar un poquito el proceso de fabricación. Por lo tanto, no es por la zona en concreto, pero sí que es verdad que yo a nivel de baldosas y tejas he trabajado con muchas zonas y no hay dos arcillas iguales. Por lo tanto, la arcilla influye muchísimo. Las características de la arcilla, sobre todo, como os digo, la plasticidad, la fundencia, hablando más desde un punto de vista cerámico, influyen muchísimo, tanto en cómo se va a comportar el proceso como en las propiedades finales. La transferencia de oxígeno va muy influenciada por las arcillas que se utilicen. Vale, tu turno, David. Y bueno, en primer lugar hay que distinguir entre bodegas que elaboran, o sea, que fermentan y crían, y bodegas que solo crían. No sé, es que ahí hay toda una casuística que hace muy difícil homogeneizar los datos, pero no hay datos oficiales. El estudio que hicimos en total en toda España entre 40 y 50 bodegas. En toda España. Es muy minoritario. Muy minoritario porque el proceso es muy difícil de controlar. ¿Eh? No hay datos oficiales. Lo que hablamos fue de un punteo que hicimos hace un par de años y nos salió ese dato para toda España. ¿No? Vale, gracias, David. Venga. No, yo aquí ya no tengo ninguna pregunta más en la plataforma. No sé si tienes tu preguntas. No, Ya no tenemos más, ¿no? yo ya no tengo más preguntas. Si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, estáis a tiempo. Pero no, yo aquí no
No tengo más preguntas. Bueno, pues si os parece, pues damos por concluida la jornada sobre los avances técnicos del proyecto Almaví y daros las gracias tanto a Paqui Quereda del Instituto de Tecnología Cerámica y David López de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Lola, no te tenemos de la anfitriona de la denominación de origen de Ubita, pues no, nada, nos despedimos. Ahora, le doy paso a Lola. Sí. Vale. Ahí la tenemos. Lola, pues nada, que ya estamos clausurando la jornada, te damos paso a ti para que des ya, finalices la jornada. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a los ponentes, a todos los asistentes, que como hemos visto ha sido un nivel muy interesante y además bien global, que hemos tenido gente del otro lado del charco. Así que muchas gracias y esperamos con ansia los siguientes informes que están ahí cociéndose, nunca mejor dicho, para que en septiembre podamos conocer más datos de este proyecto tan interesante y yo creo que con mucho futuro. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias luego. y hasta pronto. Gracias.